Amigos de Últimas Noticias de hoy, le traemos las noticias más importantes del momento. Hoy hablaremos sobre el Seguro Social y el Medicare, pues se extienden las fechas de inscripciones para Medicare hasta el 31 de diciembre de este 2022. La Administración del Seguro Social extendió la fecha para los usuarios del Medicare que intentaron inscribirse o darse de baja y que no pudieron comunicarse con la agencia a lo largo de este año. La nueva fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre de este 2022. Se espera que las primas promedio para la cobertura de medicamentos recetados por Medicare caigan alrededor de $31,50 por mes en este 2023. Los deducibles estarían aumentando. Por último hablaremos sobre Ron Johnson, el senador que pide someter al Medicare y el Seguro Social a negociaciones presupuestarias anuales. La Administración del Seguro Social extendió la fecha para los usuarios del Medicare que intentaron inscribirse o darse de baja a lo largo de este año. Medicare es el programa del seguro médico en Estados Unidos para las personas mayores de 65 años y para ciertas personas menores que también pueden calificar para el Medicare. Esta extensión se estaría otorgando a las personas que necesitaban enviar sus solicitudes para inscribirse o darse de baja y que no pudieron comunicarse con la agencia debido a dificultades técnicas que tuvo esta agencia con su sistema telefónico. Recuerde que puede comunicarse con la agencia al número 1-800-772-1213 y seleccionar la opción 7 para español, para personas de habla hispana. Ahora hablaremos sobre las primas promedio para la cobertura de medicamentos recetados del Medicare. Se espera que caigan a alrededor de $31,50 por mes en el próximo 2023 y que los deducibles estén en aumento. Los beneficiarios de Medicare pueden ver caer sus primas para la cobertura de medicamentos recetados en el 2023, aunque sus deducibles puedan aumentar. Se proyecta que la prima mensual básica promedio para la parte D del Medicare sea de alrededor de $31,50 el próximo año. Hablamos de 58 centavos menos que los 32,08 del 2022, según los centros de servicios de Medicare y de Medicaid. Mientras tanto, se proyecta que el deducible máximo el próximo año para la cobertura de medicamentos aumente a $505 frente a los $480 de este año, según información que también fue publicada por parte de la agencia hace varios meses. No todos los planes vienen con un deducible o pueden tener uno mucho menor que el máximo permitido. Aproximadamente 49 millones de beneficiarios del Medicare tienen cobertura de medicamentos recetados. Algunos lo obtienen como un plan de la parte D independiente junto con el Medicare original, que es el seguro de parte del hospital de la parte A y la cobertura de atención ambulatoria de la parte B. Otras personas se inscriben a planes que son conocidos como los Advantage, que vienen con beneficios de medicamentos, y es común encontrar tales planes que vienen con un pago mensual pequeño o uno bajo, excluyendo su prima de la parte B. Deberíamos seguir viendo muchos planes Advantage de prima cero o de prima baja con atractivos beneficios este próximo año. Tenga en cuenta que los deducibles y las primas pueden variar mucho de un plan a otro, al igual que los detalles de qué medicamentos recetados estarían cubiertos y cuánto debería pagar por ellos, pues los demócratas del Congreso tienen como objetivo aprobar un proyecto de ley que permitiría a Medicare negociar el precio de algunos medicamentos, así como también limitar el costo de su bolsillo para recetas de hasta un ejemplo, $2,000 por año. Además, algunos beneficiarios del Medicare pagan más por las primas de la parte D, porque sus ingresos son lo suficientemente altos como para generar los llamados montos de ajuste mensual relacionados con los ingresos o el RMA. Esas cantidades adicionales también se aplican a las primas de la parte B. En este 2022, esos recargos mensuales se aplican a los contribuyentes solteros a $91,000 al año y a las parejas casadas que presentan declaración de impuestos en conjunto hasta $182,000 al año. Hay algunas estrategias que también se pueden utilizar para intentar evitar estos RMA o reducirlos. El periodo de inscripción abierto de Medicare
en cuanto puede inscribirse en un plan Advantage o una cobertura de medicamentos para el 2023, comienza el 15 de octubre y termina el 7 de diciembre. Antes de continuar con las noticias, recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita, denle un gran like a este video, ya que así sabremos si quieren seguir siendo informados con lo último sobre estímulos económicos, sobre SNAP EBT, sobre el Seguro Social y sus diferentes programas. Sin más comentarios, continuamos con el video. Ahora hablaremos sobre una noticia bastante impactante, ya que el senador Ron Johnson pide someter al Medicare y al Seguro Social a negociaciones presupuestarias anuales. El senador estadounidense republicano Ron Johnson indicó el día martes que el Medicare y el Seguro Social deberían estar sujetos a deliberaciones presupuestarias anuales. Estamos hablando de una medida que podría anular los beneficios garantizados en los cuales confían millones de estadounidenses. Johnson, que se postula para un tercer mandato en noviembre, en una contienda que podría dar forma al equilibrio de poder en el Senado, hizo estos tipos de comentarios durante una entrevista en el regular Joe Show, presentado por Joe Giganti. El gasto federal se divide prácticamente en dos canastas, que sería considerado el gasto discrecional que se presenta en asignaciones anuales. Esto va dirigido a áreas como defensa y obras públicas, y el gasto obligatorio, que generalmente se rige por estatus e incluye programas de derechos, así como está el Seguro Social y el Medicare, que brindan beneficios garantizados. El senador estadounidense republicano Ron Johnson indicó el día martes que el Medicare y el Seguro Social tienen que estar sujetos a deliberaciones presupuestarias anuales. Hablamos de una medida que prácticamente busca anular estos beneficios. El hecho de que estés luchando económicamente se debe a la gobernanza demócrata y las políticas demócratas en el gobierno federal, que está gastando mucho más dinero del que debería y está haciendo cosas que nuestros padres fundadores nunca imaginaron que harían. Imagínense, este fue el comentario de este senador. Su probable rival demócrata en las elecciones de noviembre, que es el vicegobernador Mandela Barnes, sin duda no perdió la oportunidad para criticar los comentarios de Johnson. El senador egoísta y multimillonario Ron Johnson quiere despojar a los trabajadores del Seguro Social y el Medicare que se han ganado. Los habitantes de Wisconsin pagan el Seguro Social a través de toda una vida de arduo trabajo y cuentan con este programa y el Medicare. Pero a Ron Johnson simplemente no le importa. Fueron las palabras por parte de Barnes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, intervino con este tuit. Mientras POTUS y los demócratas del Congreso luchan por la ley de reducción de la inflación que permitiría a Medicare negociar precios más bajos de los medicamentos, los republicanos del Congreso, como el senador Ron Johnson, quiere poner a Medicare en el tajo, y eso prácticamente devastaría a las familias. La portavoz de Johnson, Alexa Henning, dijo que el senador quiere mantener la solvencia del Seguro Social y el Medicare. El punto del senador fue que sin la disciplina fiscal y sin la supervisión que normalmente se encuentran en los gastos discrecionales, el Congreso ha permitido que los beneficios garantizados para programas como el Seguro Social y el Medicare se vean amenazados. Dentro de un comunicado fueron las palabras de esta portavoz. Esto debe ser abordado por el Congreso, tomando en serio sus responsabilidades para garantizar que las personas mayores no tengan que cuestionarse los programas de los que dependen, siguen siendo solventes. Como dijo, necesitamos un proceso para salvar estos programas y nadie está haciendo nada para salvarlos a largo plazo. Continuamos acumulando deudas, hipotecando el futuro de nuestros hijos y poniendo en riesgo estos programas. Un fondo fiduciario clave que respalda Medicare está financiando hasta el 2028, claro, según las proyecciones, y el Fondo Fiduciario de Seguro Social está totalmente financiado hasta el año 2035. En el pasado, Johnson ha llamado al Seguro Social un esquema Ponzi. Incluso grabó un anuncio sobre el tema en su primera campaña del 2012 contra el demócrata Russ Feingold. Era más o menos algo por el estilo: ¿sabes qué? Dije eso porque es verdad. Fue lo que afirmaba Johnson en el anuncio.
Bruce Feingold y los políticos de ambos partidos allanaron el fondo fiduciario de seguro social de billones y dejaron un pagaré a las personas mayores, gastaron el dinero y se fueron. Lucharé para quedarme con cada centavo del seguro social, para los jubilados, y te respetaré lo suficiente como para decirte la verdad. Fueron sus últimas palabras.